Muy bien. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Espero que todo vaya bien. Por mi parte todo está bien. Muchas gracias a los que por ahí preguntaron en su mente, aunque sea, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Y bueno, estoy un poquito atrasado en horario de su clase. Perdonen ustedes, un poquito ocupado con lo de las brigadas. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la extremidad superior. Entonces ya vimos lo que es hombro. Vamos a continuar con un tema súper interesante, muy corto, pero también es muy importante, y es el codo. ¿Y por qué es corto? Pues por la situación, por la articulación y demás, lo vamos a ir viendo, ¿va? Entonces, bueno, en cuanto a su situación, es la articulación intermedia de la extremidad superior, de entre el hombro y lo que es la muñeca. Se extiende desde la epífisis inferior del húmero a las epífisis superiores de los dos huesos del antebrazo. Perdonen por la L. Entonces, básicamente tiene que ver con la epífisis distal del húmero o la inferior y las superiores o más proximales de los huesos del antebrazo. Vamos a llamar brazo siempre a esta zona, a la zona del húmero, y antebrazo a lo que sigue. Ahora, cabe mencionar que el codo humano no ofrece ninguna característica propia. Realmente no es una articulación de la que los humanos podamos presumir, pues, realmente, como por ejemplo la anteposición del dedo pulgar, que nosotros, no solo los humanos lo tenemos, también los simios lo tienen. Entonces no es característica propia, pero sí es una del ser humano, pero sí es una característica propia, pues, de la especie, pues. Entonces, de ciertas especies, y no todo el mundo lo tiene, ¿no? También los camaleones tienen un tipo de pinza, pero no tienen dedos. Entonces es diferente. Y ahora sí que el codo realmente no tiene ninguna característica esencial. Hay animales, aquí se dividen monos, hay dos tipos. Unos que utilizan sus codos pues básicamente como una articulación y una palanca del brazo y del antebrazo. Y hay otros que lo utilizan para andar en cuatro patas, y eso hace que el codo en esos animales sea como un tipo de rodilla. Algo así, cumple como ese tipo de función, pero sigue siendo un codo. Entonces, realmente aquí no hay gran cosa que decir del codo. Ahora, ¿cuál es su función? Bueno, es una articulación de tipo bisagra, ya que genera un movimiento tipo bisagra, como lo vemos aquí en este movimiento. Abre y cierra, ¿no? Y al mismo tiempo nos deja un triángulo que lo vamos a ir revisando. La flexión del codo da a las rotaciones del hombro la capacidad de asegurar las captaciones laterales de proximidad. Entonces, gracias también a la articulación del codo, el hombro puede hacer movimientos laterales y de función un poquito más especializada. Por ejemplo, ¿han visto esos videos donde está el papá y están todos en la sala y de repente el bebé se va a caer, y el papá desde esta postura, desde una postura que no sería hacia adelante sino posterior, puede atrapar al bebé, puede detener el peso del bebé, no le pasa nada ni a su codo ni a su hombro, porque hacen un juego entre el codo, el hombro y la muñeca para poder equilibrar el peso, distribuyen la carga y eso evita las lesiones, y aparte es un movimiento especializado, ¿no? Y casi de supervivencia. Entonces, ya una vez asegurada la cría, el bebé, yo hablo a veces como si fuera algo así como medio animalesco, ¿no? Porque ni te das cuenta, algo instintivo. Y entonces ya que el bebé, porque no piensas, mi bebé Juanito Pérez, no, piensas, mi bebé, mi cría, mi niño, mi descendencia, se le va a pasar algo. Entonces cuidas tu descendencia genética. Y entonces al cuidarla, utiliza estos movimientos especiales, y pues el codo ahí está involucrado, ¿no? Ahora, ¿qué patologías tenemos? Tenemos un montón. En traumatología está muy implicado torceduras y fracturas, porque también es una zona bastante expuesta. Está muy ahí, muy expuesta, sobre todo cuando está en flexión, que es un movimiento único, básicamente. Y bueno, todo el tiempo nos estamos golpeando, ¿no? Los codos. No, no detalles, no detalles, porque te va a llegar dinero. Eso dicen, pero sí es una cuestión dolorosa porque tenemos varios nervios. Ahora, en la reumatología básicamente pues son
implicaciones de torceduras o fracturas y son consecuencias postraumáticas y tendinitis. Por ejemplo, lo vemos aquí, que es en la tendinitis, en las diferentes tendinitis, ya sea esta, cuando duele por aquí adentro, normalmente es la del golfista. Cuando duele por acá afuera, es la del tenista. Entonces, la del tenista duele aquí, la del golfista duele acá, por dentro. Anterior, o bueno, anterior más bien, vista anterior, y la vista posterior duele al tenista. ¿Por qué? Recuerden cómo el golfista utiliza esa flexión y ese golpeteo. Entonces normalmente la fuerza se aplica en estos músculos y al contrario el tenista, y normalmente hacen movimientos donde utilizan el codo y empiezan a lesionar estas partes. Entonces no hay que olvidar que estas lesiones pues sí se pueden recuperar en rehabilitación, pero también las podemos evitar con un buen entrenamiento, ¿verdad? Ustedes pues son los expertos en esto, en poner las rutinas adecuadas y el tiempo adecuado para evitar el más trauma. Y bueno, en la neurología las lesiones están implicadas normalmente al nervio radial, que tiene que ver también con lesiones o parálisis de la extensión por completo. Ahora vamos a ver un poquito de anatomía, que es muy fácil realmente. A nivel morfológico, pues es subcutáneo a 3 niveles, con la presencia de paquetes vasculonerviosos en las zonas protegidas, no cuenta con una zona de extensión. A nivel óseo, bueno, tiene 3 huesos implicados, que sería el húmero en el brazo, que es el extremo inferior, tiene un estribo frontal triangular en la base inferior, dehiscente de su centro y limitado por 3 lados. Estamos hablando de este hueso, del húmero. Luego tenemos el cúbito y el radio. El cúbito, el olecranon, ofrece un brazo de palanca para el tendón tricipital, o sea, para el tríceps. Y el radio, pues es solidario con el cúbito en la flexión, extensión del codo. Y esta sería los huesos y cómo se articulan en el movimiento del brazo y el antebrazo. Ahora, a nivel articular está formado por una sola cavidad para 3 articulaciones, que sería la articulación húmero-cubital, la húmero-radial y la radiocubital superior. A nivel cápsula ligamentoso, básicamente tiene una cápsula que es laxa con fondos de saco anterior y posterior y está conformada por 4 nervios, ahí es donde pasan 4 nervios que son los que principalmente causan más molestias y más lesión en el momento del desempeño, de la evolución de la patología, que sería el músculo cutáneo por delante, el radial por detrás, estamos hablando del posterior, que sería la tendinitis del tenista, el mediano por delante, que estamos hablando del golfista, o de aquellas personas que de repente también tienen posturas muy forzadas como en la computadora, y también está por dentro, el mediano es por delante y por dentro, y el cubital por dentro. Entonces estos 4 nervios pues son básicamente nervios del antebrazo y bueno, y de la mano, para mover los dedos y para las sensaciones y demás. Entonces se comparten, pues estamos hablando que esta articulación pues está hecha por estos 2 huesitos, estos 3 huesitos, perdón, pero no es una articulación como muy compleja, pues no es como la rodilla. Bueno, su sinovial también presenta los mismos pliegues que la cápsula. Entonces, ahí es básicamente los tendones y donde estarían las cápsulas. Ahora, a nivel muscular, básicamente tenemos 3, que serían los músculos largos del brazo, el braquial, el bíceps braquial y el tríceps braquial. Entonces, estos 3 músculos que pertenecen al brazo ayudan o se insertan, son músculos largos y conformarían parte del codo. Los músculos largos del antebrazo, que serían el conjunto de los epicondíleos, los mediales y laterales, y los músculos laterales. Entonces, esto forma ya una articulación un poco más compleja. Y los músculos cortos del codo, que son pocos y numerosos, y tienen una función de estabilizar la parte lateral del codo. ¿Para qué? Pues para que no haya lesiones. Ahora, en cuanto a movilidades, realmente el codo solo puede realizar una movilidad, que sería la flexión. Y esa se trata de llevar la cara anterior del antebrazo, que se acerca a la cara anterior del brazo. Sería esta parte a esta parte, cara anterior a cara anterior. Y el codo, pues básicamente nos va a ayudar a distribuir la carga de peso y para poder hacer el efecto palanca, ¿verdad? Como una palanca de tercer género. Ahora, el músculo flexor permanente es el braquial,
ese y el bíceps. Esos son los que van a obtener la flexión permanente. El sector útil se utiliza entre los 45 y 110 grados, que sería llevar la comida de aquí a la boca. Eso aquí serían 45 grados y hasta acá serían 110 grados. Y ese sería el sector útil del codo. ¿Por qué es importante saber esa extensión? Porque hay pacientes que ya no la tienen. Digo esa flexión, perdón. Porque hay pacientes que ya no la tienen. Entonces ya no pueden no ir muy hacia su boca y eso se les dificulta, sobre todo en la tercera edad, para alimentarse. Porque pues estamos hablando que tú piensas que un paciente de tercera edad pues está en un asilo o con gente que le quiere y le asiste, pero la realidad es que hay muchas personas de la tercera edad que no tienen a nadie, viven solitos y la gente piensa que pueden hacer sus funciones como si nada y hay articulaciones y degeneraciones pues normales que evitan cosas tan simples como esta. Fíjense, se habían puesto a pensar, a lo mejor muchos de ustedes, igual muchos amigos que conozco, nunca habían valorado tanto a las personas de la tercera edad y de repente pues yo como si tuve la oportunidad de convivir con mis abuelitas, entonces tuve la oportunidad de conocerlas, de que me platicaran cosas y yo veía que a veces vi como mi abuelita de poder caminar, cargarme, bañarme, hasta sus últimos días donde ya andaba con andadera y no podía caminar mucho y ahora pues nosotros íbamos a su casa y cocinábamos el desayuno para todos y le llevamos la comida, o sea, lo mismo que ella había hecho por nosotros lo hacíamos porque pues por amor, ¿no? Aparte, por agradecimiento. Y es justamente este pensamiento, ¿no? De que nunca nos ponemos a analizar cosas tan simples como esa. Mi abuelita ya no podía caminar y eso le llevaba a que no pudiera comer adecuadamente. Entonces, en lo que hacíamos todos era llevarle el alimento y creo que ahí es cuando tú valoras el rango de movimiento y dices, ah, mira, este paciente a lo mejor pues sin degeneraciones muy duras o sin una vida deportiva muy forzada, no puede alimentarse bien. Y eso, pues, híjole, muchas personas no lo dicen porque les da pena. Entonces, piénsenlo porque también pueden rehabilitar a esas personas, a esos pacientitos. Podemos hacer que el tejido sea más flexible y que sí puedan llevar su alimento a la boca. Algo tan simple que haces a diario, hay personas que les cuesta mucho trabajo. Y bueno, en la extensión es el movimiento en que el antebrazo pues se coloca en rectitud a la prolongación del brazo, básicamente cuando está extendido por completo o cuando está en la posición anatómica. No le podemos llamar una extensión como tal porque realmente como es una postura anatómica ahí no hay extensión, pero el movimiento sería extenderlo después de la flexión. Así es como lo llamaríamos. Y bueno, por último, les digo que este tema es bastante corto. ¿Qué vamos a hacer en la terapia o en la rehabilitación? Lo que buscamos principalmente es fortalecer el músculo braquial, el bíceps y el tríceps. Nos interesa mucho que estos del brazo estén muy fuertes porque, como ya vimos, nos van a apoyar un montón en lo que es la flexión continua. Y también tenemos que estimular y también hipertrofiar todos los músculos del antebrazo. Aquí de repente hay personas, por ejemplo, sobre todo las femeninas, porque los masculinos normalmente nos gusta estar así como hinchaditos y que se nos vea el brazote, pero hay muchas mujeres que lo que buscan es como nada más que se les vea el músculo bonito, definido, pero que no crezca mucho porque sienten que se ven, que no sé, no les gusta. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan con poco peso varias repeticiones solo para hipertrofiar adecuadamente en la capacidad de la persona, con sus calorías que esté consumiendo, y tampoco hay que poner ejercicios que fatiguen demasiado, nada más muchas repeticiones con poco peso es buena idea. Y bueno, también recordar no excluir los músculos del antebrazo, ¿verdad? Estos ejercicios a veces los olvidamos porque pues van incluidos en otros movimientos que realizamos, pero hay que dedicarle unos 2 o 3 ejercicios al antebrazo por lo menos una vez a la semana. Y bueno, no se excluye la muñeca ni las manos, o sea, ni el hombro, si se fijan pues todo va completo. Hasta el abdomen aquí tiene que ir presionado para que haya una buena función. Acá tenemos un ejercicio específico para el codo que justamente fortalecería un poco la lateralidad, que es ponerlo con una toalla o alguna elevación y ya que quede a una altura más o menos de 45 grados respecto al tórax, entonces es cambiarla lateralizando la palma, ¿verdad? Ahí está la rotación. Eso nos ayudaría a fortalecer los músculos.
Y en la extensión, recuerden, pues no solo hay que flexionar, también en la extensión, y estos ejercicios isométricos son muy buenos ya que distribuyen tu propio peso y hacen que tu codo y todos tus músculos se adapten a tu fisionomía. Entonces, así si tenemos un peso un poquito elevado o un poquito menos de peso, vamos fortaleciendo el músculo para poder continuar con nuestra capacitación física. Y bueno, lo que es plancha, y aquí estamos hablando de una semiplancha o plancha baja. Esta es muy buena también para fortalecer el codo, y recuerden que siempre hay que protegerlo ya que está muy expuesto y sobre todo a lesiones articulares, ya sea traumáticas o nerviosas, entonces hay que protegerlo. Y recuerden la postura, ¿no? Que siempre tienen que ir en dirección al hombro y un ángulo de 45 grados. Si ustedes ejercitan así a sus pacientes, pues les van a agradecer un montón porque sí van a fortalecer bastante los lados tanto anteriores como posteriores, internos, externos, superiores e inferiores. Y esto pues va a desarrollar una mejor sujeción y una palanca más fuerte, ¿no? Al momento de la vida. Esta postura, pues ustedes ya me imagino que yo no les voy a describir lo que hace, ¿va? Pero pues ayuda en todo, ¿no? En abdomen, la cadera. Fíjense cómo aquí estamos viendo el trabajo desde pie, desde los dedos que habíamos visto, el arco, tobillo, rodilla, cadera, todo. Aquí viene la presión por la gravedad. Entonces, el vencerla con esta postura es lo que fortalece todos los músculos anteriores y pues de paso los posteriores. Y bueno, chicos, por mi parte es todo. Codo es una parte muy pequeña, es una articulación bastante simple, pero con muchos traumas, entonces hay que tener mucho cuidado y siempre los movimientos de calentamiento y estiramiento de brazo y de antebrazo, pues van a fortalecer el codo. Esta postura, la postura de salud al sol es muy buena. También, si se fijan, se involucra mucho lo que es toda la articulación de la mano y pues fortalece el codito. Sin más, chicos, me despido. Gracias por ver la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.